En este vídeo lo que vamos a ver es cómo podemos importar datos para poder trabajar con ellos. Lo que vamos a hacer es importar un fichero, en este caso es un fichero que viene en formato de SPSS con extensión .sap, pero veremos que hay otro tipo de archivos que podemos importar para poder trabajar con lo que es R, ¿no? Entonces lo primero que hacemos es dirigirnos a el menú que hay aquí en la parte superior y nos vamos a fichero. Entonces dentro de fichero tendremos la opción de importar conjunto de datos y como indicábamos hay distintos formatos que se puede importar, por ejemplo formato de texto, formato de archivo Excel, desde el programa SPSS que es con el que vamos a trabajar nosotros, desde SAS o desde Stata. Entonces vamos en este caso a seleccionar desde SPSS y esta es la interfaz de trabajo para la importación de los datos. Aquí hay una serie de partes interesantes que vamos a ver y lo primero que vamos a ver es precisamente lo que es el menú de... aquí tenemos el menú que nos permite abrir nuestros directorios, nuestro árbol de directorios para buscar el archivo que queremos encontrar. Bien, también hay una parte importante como es la parte de aquí de abajo donde vamos a poner el nombre del objeto de datos. Cuando importemos el fichero vamos a crear un objeto de datos y ese objeto de datos va a llamarse pues como le pongamos por defecto este objeto de datos, el nombre será el mismo del fichero que hemos importado. Y también aquí tenemos en lo que es esta parte de aquí de abajo un código que podremos luego copiar y pegar si lo deseamos en lo que es un script de R. Esto nos permitiría automatizar la importación de datos. Es decir, si queremos volver a importar el mismo fichero, lo que haríamos sería copiar este código de aquí, lo pegaríamos en un script de R, luego veremos cómo se hace esto, y directamente se ejecuta y se importan los datos. Bien, pues vamos por tanto a proceder a importar un fichero de datos. Le damos aquí a Browse y vamos al directorio. Yo estoy trabajando con un Mac. Vamos a descargas. Yo he creado un directorio que se llama AAA Datos y tengo distintos formatos de datos, distintos ficheros de datos. Pero, como hemos dicho, vamos a importar un fichero de SPSS, por tanto tenemos que fijarnos en la extensión que lleve por extensión .sap. Entonces todos estos ficheros .sap son de SPSS y podríamos importarlo a nuestro entorno de trabajo de R. Por ejemplo, voy a importar escala es.sap, le damos a Open y observamos que automáticamente aquí en la parte de abajo ya nos ha aparecido el nombre del objeto, escala ES, que es el mismo nombre del fichero. Y aquí aparece lo que es el código que nos permite importar esos datos. Bien, nosotros podemos cambiar este nombre, por ejemplo, le voy a poner datos, y de ahora en adelante, cada vez que haga referencia a esos ficheros de datos, pues el objeto al que me tengo que referir es datos. Le damos a importar y automáticamente se nos abre ya una ventana con lo que es el conjunto de datos con los que podemos trabajar. Es una forma, por lo tanto, muy sencilla de importar los datos y ahora veremos en otros ficheros posteriores, en otros vídeos posteriores, pues qué podemos hacer con estos datos.